Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a desgranar esa reacción de Hande hacia Kerem que para muchos fue completamente inesperada. Prepárense porque esto promete ser interesante. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les asegurará no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes, los análisis más profundos y por supuesto mucho entretenimiento. Además, cada suscripción nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos talentosos actores conquistaron el corazón de millones de personas con su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que para muchos fanáticos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Y bueno, aunque la serie terminó hace tiempo, el interés por su vida personal, especialmente por su relación, no ha disminuido en absoluto. De hecho, parece que cada pequeño detalle sobre ellos se convierte en noticia, y hoy, vamos a centrarnos en una reacción de Hande que ha dejado a muchos preguntándose, ¿por qué actuó así? El título de nuestro vídeo de hoy dice claramente, Hande Erçel sorprende con su reacción a Kerem Bürsin que no esperabas. Y créanme, las expectativas estaban altas. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, estamos hablando de un actor con una personalidad carismática, un estilo que enamora y sobre todo, alguien que ha compartido momentos muy especiales con Hande en el pasado. Entonces, cuando vemos una interacción entre ellos, especialmente una que se desvía de lo que podríamos considerar normal o predecible, es natural que genere curiosidad y debate. La situación en cuestión se dio en un evento público, creo que fue un estreno de alguna película o una gala de premios, un lugar donde las cámaras están siempre al acecho y donde las interacciones de las celebridades son analizadas al milímetro. Según los informes y los vídeos que circularon en redes sociales, Hande y Kerem se encontraron, hubo un breve intercambio de palabras y saludos, y ahí es donde ocurrió la sorpresa. Lo que muchos esperaban era quizás un saludo efusivo, una sonrisa cómplice, tal vez hasta un abrazo, algo que reflejara la cercanía que alguna vez compartieron o, al menos, un trato cordial y amigable. Sin embargo, la reacción de Hande fue diferente. No estoy diciendo que fuera grosera o irrespetuosa, en absoluto. Pero fue contenida. Fue educada, sí, pero con una distancia que a los ojos de muchos seguidores pareció fría. Se observó una expresión facial que algunos interpretaron como seria, tal vez incluso un poco tensa, y el saludo fue rápido, casi protocolario. En contraste, Kerem pareció mantener su carisma habitual, mostrando una actitud más abierta, pero también captando la diferencia en la respuesta de Hande. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esta reacción inesperada? Primero, como mencioné, está la memoria colectiva de su pasada relación. Los fans de Kerem Hande o Hande Kerem, como se les conocía, idealizaron su amor y esperaban que, incluso separados, mantuvieran una amistad sólida y afectuosa. Ver una interacción que no reflejara esa calidez esperada rompe esa imagen que tenían construida. Segundo, el propio Kerem Bürsin es conocido por ser una persona muy cercana y amigable en público. Su reacción, al parecer, fue de alguien que se encuentra con una conocida, pero sin la carga emocional o la complicidad que muchos asumían que aún existía. Las interpretaciones de esta reacción han sido muy variadas. Por un lado, están aquellos que creen que Hande simplemente está siendo profesional y respetando los límites después de una ruptura. Es posible que la relación haya terminado de una manera que no invita a una cercanía pública, o que ella simplemente prefiera mantener su vida personal en privado y evitar alimentar especulaciones. En este sentido, su reacción podría ser vista como madura y sensata. Otros, sin embargo, lo ven como una señal de que las cosas no terminaron en los mejores términos. Tal vez hubo algún tipo de desacuerdo o un distanciamiento que aún pesa. La frialdad, desde esta perspectiva, sería un reflejo de esa tensión subyacente. Y luego está la perspectiva de los que creen que es simplemente una reacción normal y humana. Las personas cambian, las relaciones evolucionan, y no siempre se mantiene el mismo nivel de cercanía después de un tiempo o después de una ruptura.
Quizás Ande estaba preocupada por algo más, o simplemente no estaba de humor para una interacción prolongada, y su reacción no tiene nada que ver con Kerem en sí, sino con su propio estado de ánimo en ese momento. Lo realmente fascinante de este tipo de situaciones es cómo los medios y los fanáticos toman un instante, una fracción de segundo, y lo amplifican hasta convertirlo en una narrativa completa. Analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Fue una coincidencia que estuvieran en el mismo evento? ¿Fue planeado? ¿Qué significa esa leve inclinación de cabeza? Es un fenómeno propio de la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad. También es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las relaciones entre actores que trabajan juntos a menudo son objeto de escrutinio, y cuando esa relación se hace pública y luego termina, la presión por mantener una buena relación pública puede ser inmensa. Para Ande, como figura pública que es, cualquier reacción puede ser malinterpretada o exagerada. Tal vez ella simplemente quería evitar cualquier tipo de drama o especulación innecesaria, y su reacción, aunque pareciera distante, era su manera de lograrlo. Hablemos de Kerem Bürsin. Él siempre ha sido visto como un chico abierto, alguien que se relaciona fácilmente con la gente. Su trayectoria profesional y personal nos ha mostrado a un individuo seguro de sí mismo y, en general, con una actitud positiva. Es posible que él esperara una interacción más amigable, dada la historia que comparte con Ande, pero al encontrarse con una respuesta más reservada, él también habría tenido que adaptarse a la situación. No hay indicios de que él se haya sentido ofendido o incómodo de manera pública, lo cual es en sí mismo una señal de su profesionalismo y madurez. Ahora, si nos ponemos un poco más analíticos, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de las relaciones y la fama? Nos muestra que a pesar de la conexión que se crea en pantalla, la vida real es infinitamente más compleja. Los actores son personas con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propios límites. Lo que vemos en la pantalla es una actuación, una interpretación de personajes. Y aunque a menudo esperamos que esa química se traduzca en la vida real, no siempre es así, y eso está bien. La reacción de Ande Erçel, a mi parecer, es un recordatorio de que todos tenemos derecho a nuestro espacio y a gestionar nuestras interacciones de la manera que consideremos más adecuada. No podemos obligar a nadie a mostrar un nivel de afecto o cercanía que no sienta o que no sea apropiado para la situación. Quizás lo que para algunos fue frío para ella fue simplemente ser ella misma en ese momento. Además, recordemos que las redes sociales pueden ser herramientas poderosas, pero también pueden distorsionar la realidad. Un vídeo corto o una foto capturada en un instante no cuentan toda la historia. Podemos estar viendo solo una pequeña parte de una interacción más larga y compleja, o quizás incluso una reacción que no tiene nada que ver con la persona con la que se está interactuando. ¿Fue injusto? Esa es una pregunta interesante. Desde la perspectiva de los fanáticos que esperaban ver una continuación de la amistad o un afecto visible, podría sentirse como una decepción, una injusticia hacia la imagen idealizada que tenían. Pero desde una perspectiva más objetiva, ¿es justo juzgar a alguien por cómo reacciona en un evento público, basándose en suposiciones sobre su relación pasada? Probablemente no. Lo que sí podemos decir es que la reacción de Ande Erçel generó, como era de esperar, un torrente de comentarios y debates. Algunos defendieron a Ande elogiando su discreción y profesionalismo. Otros criticaron su actitud, calificándola de distante o poco amigable. Y por supuesto, no faltaron quienes especularon sobre las razones detrás de esa reacción, desde supuestos rencores hasta simplemente un mal día. Es importante recordar que Ande Erçel y Kerem Bürsin son profesionales. Han compartido escenarios, sets de filmación y, sin duda, momentos que los han unido en el ámbito laboral. Si bien su relación sentimental en el pasado generó un gran revuelo, ahora, como individuos, tienen derecho a evolucionar y a definir sus propias dinámicas interpersonales. Esta situación nos enseña mucho sobre cómo consumimos contenido sobre celebridades. A menudo proyectamos nuestras propias expectativas y deseos en ellos, y cuando la realidad no se ajusta a esas proyecciones, nos sentimos sorprendidos o incluso decepcionados. Pero en el fondo, todos somos seres humanos con vidas complejas y cambiantes. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la reacción de Ande Erçel a Kerem Bürsin en ese evento público fue, para muchos, inesperada debido a la fuerte conexión que los fans percibían entre ellos, tanto en la ficción como en su pasada relación.
Lo que se observó fue una actitud más contenida y protocolaria por parte de Ande que contrastó con la apertura de Kerem, y esto desató un sinfín de interpretaciones y debates en redes sociales y entre los seguidores de ambos actores. Hemos explorado diferentes ángulos, la perspectiva del fan idealista, la posibilidad de tensiones pasadas, y la interpretación de que simplemente fue una reacción personal y humana, sin mayores implicaciones. También hemos reflexionado sobre cómo la fama y las redes sociales magnifican estos momentos, llevándonos a analizar cada detalle. En última instancia, la reacción de Ande nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, la diferencia entre la ficción y la realidad, y el derecho de cada persona a gestionar sus interacciones de manera personal. No hay una única respuesta correcta a por qué actuó de esa manera, y quizás, eso es lo más interesante de todo. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la reacción de Ande fue justificada? ¿Qué les pareció más sorprendente? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo que les dije al principio. Si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo interesante o simplemente les entretuvo, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!